Bienvenido, Nelson. Bueno, un gusto muchas recibirte. gracias. Muchas gracias a todos, a todo el equipo. Un gusto estar acá con ustedes. Muchas Bueno, gracias. recién salidito del horno el libro que se plantea la pregunta, ¿no? La gran pregunta, ¿continuidad o cambio? Sí. Esa es la cuestión de Vos quién va a sabés ganar. que es una estas elección, elecciones. digo, que es como cuando si uno viaja en avión y viene al azafate y te dice pasta o pollo, ¿no? ¿Viste? Y decís, y otra cosa, no, pasta Siempre o pollo. uno elige mal igual en el avión, ¿te diste Sí. cuenta? ¿Siempre te gusta el que no agarraste? Claro, pero viste que es una elección muy polarizada en dos caminos, ¿no? Y es una elección histórica, porque uno mira lo que ha sido el Frente Amplio desde el 89 que llegó al gobierno de Montevideo, muy firme en Montevideo, desde el 2004 que gana la elección nacional, y ahora una elección que se polariza no entre dos partidos, sino entre un partido, el partido de gobierno, y una alianza de partidos. Una coalición. Entonces, claro, una coalición de partidos que se presenta como partidos distintos, ¿no? Estamos viendo todos los partidos que se presentaron. Estamos con récord de partidos políticos. Hay una elección anterior, la de 1994, que tuvo la misma cantidad de partidos, pero hay un récord de cantidad de precandidatos presidenciales. Pero todo eso después se resume en continuidad o cambio, ¿no? Entonces lo hace una elección especial. Y como decir, la pregunta era, nada, yo hago presentaciones, aparte de periodista, trabajo como analista para una consultora internacional. Entonces, si vos te matás preparando, yo combino 70 indicadores, cuadros, y todo el mundo está esperando el momento de preguntarte, ¿pero quién va a ganar? Dijimos, tenemos que hacer un libro para eso. Hablamos con la editorial Fin de Siglo y en realidad el libro es parte de una trilogía. Claro, pero frente a la pregunta de esa continuidad o cambio, vos te posicionás por el lugar de que la población va a insistir en el cambio. Pero en ese sentido el Frente Amplio es estratégico cuando lleva adelante una campaña donde en realidad asocia a los partidos tradicionales con volver atrás, ¿no? Claro, Con el trata pasado. de revertir la pregunta de decir que no sea continuidad o cambio, sino que sea seguir cambiando o volver atrás. O sea, trata de cambiar Hace el eje de la un juego disyuntiva. ahí. Y lo otro que también es importante, que en Uruguay no hay reelección presidencial del presidente. Entonces, si bien cada elección es continuidad o cambio, el tema es cómo se presenta el candidato presidencial del partido de gobierno tratando de mostrar que él también es un cambio, ¿no? Nelson, y en este panorama donde vos destacabas el número de partidos y especialmente de precandidatos, ¿cómo ves la llegada de los actores outsiders de la política? Los actores que no han pertenecido al sistema, por más que en algún caso van a votar dentro de partidos tradicionales. Bueno, es muy interesante, Cristian. Yo para hacer este libro, en realidad este libro terminó siendo una parte del libro que era original. Yo decía, esto es está pensado como una trilogía. O sea, ¿se viene con una continuación de esto? Claro, el primero fue El voto del agua tibia, que yo creo que es un libro que quedé muy satisfecho porque creo que explica muy bien lo que tenemos ahora, por qué la situación de ahora es así como está y por qué se fue dando y cuáles eran las posibilidades de cambio, y otro que va a salir a diciembre. Pero en realidad este libro, para hacer este libro, yo lo que hice fue estudiar desde 1828, y por ahí tenemos un gran historiador muy pasional por todo lo que son los procesos políticos de la historia, estudiar cómo se definió cada elección. Porque la gente a veces corta gruesa y te dice, la economía, no digo que corta grueso, hay estudios que se han hecho muy interesantes, muy importantes, pero que llegan a una conclusión que yo discrepo. La economía no es lo decisivo en la elección, es un factor muy importante, pero no es el factor decisivo. Y cuando uno repasa de toda la historia, ve que hay elecciones donde el partido de gobierno tenía una economía que iba creciendo y perdió, o al revés. O sea, ¿Y qué es lo traté de ver. decisivo, entonces? Hay varios factores. Entonces, la elección, hay varios factores, Soledad. La elección uno la puede resumir en oferta y demanda. Está por un lado la oferta, que es el partido político, el candidato, la fórmula, el programa, las ideas, fuerzas, todo lo que transmite. Y por el lado de la demanda está lo que piensa la gente, identidades partidarias firmes, ideas, reclamos, demandas que van cambiando, demandas puntuales, contexto externo. Si uno mira Uruguay ha seguido las olas, para llamar olas políticas que se han dado en la región desde siempre. Lo que pasa es que no quiere decir simétrico en el tiempo. Entonces, lo que decía Cristian, hay muchos partidos y varias veces hubo muchos partidos, pero no como esta vez, tantos partidos con chance de llegar al Parlamento. Y eso sí tiene una incidencia porque eso lleva a fragmentar más el Parlamento y a hacer más difícil, claro, gobernar y conseguir acuerdos. Porque ya uno cuando mira hoy
hoy, con algunos números de encuestas hechos a nivel de las encuestas más grandes, algunos que a veces no se publican porque lo que se publica es una placa con el resultado final, pero cuando uno ve el estudio, hoy, cuando todavía falta bastante, hay 9 partidos con chance de tener representación parlamentaria. Eso nunca hubo en Uruguay. Hay cuestiones que muchas veces son charlas de periodistas cuando nos encontramos en algún lado, café de por medio, pero hay algo que es así. Mayormente la gente de que el Frente Amplio es gobierno ha elegido la continuidad con el cambio. Tabaré Vázquez, primer gobierno, Mujica muy diferente de Tabaré Vázquez, representaba casi que la antítesis de Tabaré Vázquez, y en el tercer gobierno que la gente elige el Frente Amplio, se inclina por Tabaré Vázquez, que era casi que la antítesis de José Mujica. A eso hay que sumarle, que ese es un gran desafío para el Frente Amplio, demostrar que puede ser la continuidad pero con el cambio, y está el tema de la oposición, que realmente no ha logrado en el balotaje ni siquiera unar todos los votos blanquicolorados, independientes. Es decir, para ganar la oposición, el partido que resulte segundo o primero en la segunda, no importa, va a tener que recolectar un montón de adhesiones y crecer. Es decir, en ese balotaje lograr conjuntar a todos los que votaron. Te hago dos apreciaciones. Yo creo que la elección no se define en el balotaje. El balotaje es necesario y es lo que termina dando la resolución. La elección se define, en este caso el 27. Cada elección se definió en la primera vuelta. En el caso del Frente Amplio, cuando llegó, porque ganó en primera vuelta, en la de Mujica, porque la conformación que quedó con una mayoría parlamentaria ya definió, y en la última también. O sea, el tema es, el balotaje después es como, viste, como el ánimo, a veces cuando decís este equipo de fútbol porque pierde, y porque el ánimo, porque los partidos ya asumieron esa noche quién va a ganar. Si el televidente quiere saber quién va a ganar, cuando vea la transmisión de televisión que van a hacer acá, mostrando ese día la elección, esa noche ya vas a tener una aproximación prácticamente de quién gana la elección, que es quién sale parado para gobernar. Entonces, después cómo se reproducen los votos del balotaje puede tener alguna desviación cuando se dan esas situaciones. En la última elección uno ya tenía asumido de que el resultado estaba dado. Pero si bien eran cambios, lo que decís es interesante, de las figuras, era una continuidad, era el Frente Amplio. O sea, el Frente Amplio llegó al gobierno con un poder muy fuerte, con una estrategia política muy exitosa, y luego fue a una reelección en la que gana con una figura muy popular como la Mujica, que tenía resistencia, pero con un ancla. Esa fórmula representaba un ancla importante. Con Astori. Claro, ¿viste? Claro. Y además con una de las consignas que yo creo que fue de las mejores consignas para ganar un gobierno, pero de las más peligrosas, y seguramente se esté pagando ahora, para el posterior, que era un gobierno honrado, un país de primera. Eso resumía lo que se viene. Esto en Brasil se habla de 1954, una elección en San Pablo que era roba pero hace. En definitiva, ética y ahí eficiencia. te pregunto sobre ese punto que es muy importante en el análisis, ¿no?, que estás realizando de cómo llegan también estos partidos a esta situación electoral. Porque el desgaste que vos ves mayor dentro del Frente Amplio en este análisis tiene que ver justamente con temas de autocrítica y temas de ética. Y te pregunto además el peso que tiene la región en todo esto, Sí. ¿no? El haber defendido a Lula o tener determinada postura no demasiado explícita sobre el gobierno de Maduro, por un lado. Sí. Y a su vez la región también en el peso de demonizar a la derecha o a los que tienden a estar a la derecha, poniendo ejemplos como el de Macri o el de Bolsonaro, ¿no? Justamente por, bueno, los extremos. ¿Qué pasa con toda esa influencia? El tema ético, yo lo primero, viste, yo a veces creo que hay un clima a veces de mucha gente, y a mí no me gusta, cuando hay una cuestión como contra los políticos y se generaliza. En Uruguay, yo trabajo en esto profesionalmente desde el año 81, me empecé un poco antes, o sea que desde el plebiscito del 80 he estado en todas las elecciones y en todos los procesos. El político uruguayo no es corrupto. O sea, yo digo esto y hay muchos televidentes que van a decir, este está defendiendo. No. Uno los conoce, sabe cómo viven, hablan, yo voy a la casa, vienen a mi casa. Bueno. Hay desvíos, como hay en todas las profesiones. O sea, uno vio la semana pasada el tema de policía. Bueno, siempre hay gente de desvío y hay distintos grados de desvío. Pero los políticos, los partidos, no hay un partido corrupto, otro partido honesto. El tema es cómo se tratan los casos de desvío. Si se barre para adentro, si se protege o no. El Frente Amplio creo que trató mal varios casos y generó dudas. Cuando vos hablas del tema en la región, de otras situaciones, bueno, la gente no tiene información muy fina de lo que está pasando en cada país. Pero si vos ves en uno que están tirando los bolsos de lo que se afanaron y vos defendés eso te queda claro.
O sea, hay cosas que sí quedan claras, hay cosas que no quedan claras. Acá el tema de la ética juega y yo creo que la gente hoy hay una situación bastante crítica de los partidos. Y eso está siendo aprovechado por algunos, como decía, algunos outsiders de la política, para llamarlo de una forma, lo que puede ser un intruso que aparece entre los blancos, que obviamente no es blanco porque nunca votó a los blancos ni tiene una tradición, sino se afilió a ese partido para ser candidato, que es el caso de Sartori, o también el caso del general Manini Ríos, que viene del sistema, pero aparece como alguien contra el sistema. Es decir, y capitalizan un descontento con los partidos. Pero le resta votos lo que ocurrió, digamos, a nivel de lo ético al Frente Amplio, porque yo creo que hablamos de que se está perdiendo, sí, ¿no? Yo creo que ya le restó, pero no el tema de lo que pudo pasar, lo que pudo haber hecho Sendik, sino cómo trató el tema de Sendik. O sea, eso tuvo un efecto de desilusión en una cantidad de gente y eso el Frente lo pagó. O sea, cuando uno ve la baja de la adhesión al Frente Amplio, que se da en todo su círculo, hay varios motivos. Por eso digo, no es solo la lectura de uno dijera, y la economía ahora ya no está bien, entonces la gente se queja de la economía. Hay varios factores. Nelson, vos decías, la economía que en las últimas semanas se puso nuevamente en el tapete, digamos, en la oratoria de los principales precandidatos, no define una elección. En el caso de esta elección, ¿es la educación un punto importante que puede llegar a generar eventuales alianzas, eventuales coaliciones, o que puede ser medular en la discusión de la campaña? Mirá, yo creo que la educación, si no es el tema principal del Uruguay, estamos ahí, creo que seguramente cuando uno mira el país puesto en el largo plazo, el tema de la educación es el tema, pero a la población le preocupan dos temas muy fuertes. Hace 10 años y algunos meses, fíjate esto, ¿no? 10 años y algunos meses, el principal tema de preocupación de los uruguayos es la inseguridad, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Cuando a la gente le preocupa algo y ve algo mal, la gente no necesariamente culpa al gobierno, porque puede decir, sea la seguridad o sea la economía, y esto es algo que escapa al gobierno, no importa quién está. El tema es que si durante 10 años es el mismo tema y el partido de gobierno no logra solucionarlo, pero además deja a la principal figura, la deja en el puesto, al Ministerio del Interior, la gente dice, pero el gobierno ni siquiera cambia el ministro para ver si cambia la suerte. O sea, termina responsabilizando al gobierno. Más allá de que sea un fenómeno de que esto no se corta el 1 de marzo, gane quien gane, ¿no? El tema de la inseguridad. O sea, ese es el tema que pesa más. Sin embargo, la economía en los últimos tiempos empezó a tener un efecto de un descontento fuerte. Y eso, ¿cuándo se da? No se da ahora. Se da en la primavera del 2015. La primavera del 2015 marca un quiebre donde la gente empieza a percibir que la situación económica no es igual. No estamos hablando de crisis, no estamos hablando de recesión, pero sí, la economía venía creciendo muy fuerte y tuvo un freno. Y el empleo estaba muy arriba y eso empezó a cambiar. Y a la gente eso le empezó a pegar mucho. Y en el interior del país, yo trabajo en un sondeo que realizo a nivel de todo el interior, hoy el empleo pasó a ser el principal tema. Bueno, por algo Sartori también lo pone como eje de su discurso. Bueno, claro, porque ahí es una especie de hacer el programa con un algoritmo, sí, ¿no? Sí, claro. Es decir, ¿qué pide la gente? Empleo, lo pongo como la bandera Nelson, principal. En el Frente Amplio, cuando uno habla con los dirigentes, converso habitualmente con gente de todos los partidos, obviamente, te dicen, esperemos que pasen las internas y nosotros tenemos aquello de el susto despertó al mamado de Topolansky, sí, de la campaña pasada. Bueno, en el Frente Amplio hay como mucha confianza en despertar la maquinaria de la militancia, del aparato. ¿Cómo lo visualizás eso de cara a las elecciones de octubre, sobre todo? Bueno, uno cuando... Si vos mirás la capacidad movilizadora del Frente Amplio, es muy fuerte. Pero además hay otro tema, que es la capacidad de estructura. El Frente Amplio tiene una gran estructura, tiene una gran militancia, está en el gobierno nacional, en todos los ministerios, está en las empresas públicas. O sea, vos ahí tenés un aparato permanente de gente activa. Y el Frente Amplio no ha mostrado todavía la alegría en la calle. El tema de eso es, evidentemente, a partir del 1 de julio arranca una campaña distinta. Hay partidos que sufren la interna. El Partido Independiente sufre la interna porque no tiene elección, ya sabe que no vota bien. Unidad Popular, Partido de la Gente, los que no tienen competencia ya saben que van a una elección, que tienen que votar, pero que no. Al Frente Amplio las internas nunca le gustaron, porque el Frente Amplio siempre históricamente tenía otra forma de definir la candidatura. De hecho, su estrategia es más de mostrarse unificados, que es algo que les importa que marcar especialmente diferencias. Esto de la diversidad, además que supuestamente
justamente conlleva dicho partido. Sí, ¿no? sin embargo, las lecciones de la Se historia ven te fracturas muestran... más claras en el Partido Nacional o en el Partido Colorado. Sí, pero no ves fracturas, ¿no? Yo creo que, a diferencia de lo que puede ser tanto, en los partidos no ves fracturas ni ves divisiones expuestas tan fuertes. Ves posiciones distintas, y las posiciones distintas es lo que le permite a los partidos tener puertas de entrada para el voto. El Frente Amplio fue el máximo de especialistas en tener un abanico muy amplio, decía, a ver, comunista, socialista, socialdemócrata, social cristiano, demócrata cristiano, católico, masón, maoísta, trotskista, anarquista, o sea, tenía un abanico muy amplio, siempre. Ese abanico se ha achicado un poco, y eso es una dificultad para el Frente Amplio. Ahora, que el Frente Amplio va a entrar en la cancha mucho más activo después, sí, pero lo que hay que ver es que los partidos tradicionales, el Partido Nacional tiene un aparato de militancia y de estructura que ha generado en estos tiempos que es muy, pero muy importante. No solo en el interior del país es muy potente, pero también en Montevideo, en zonas en las cuales yo digo, en todas las elecciones voy y recorro todos los barrios. Había zonas donde no veías un cartel, una balconera de ninguno de los partidos nacionales. El Partido Nacional está muy fuerte y el Partido Colorado levantó en otro nivel, pero levantó y tiene presencia. Nelson, el tema de los debates electorales que tanto se manejó como una instancia fundamental para justamente, ¿no?, mostrar los programas, conversarlos, para discutirlos, y que quedó un poco en la nada, ¿no? Siempre hay amagues de fulano que quiere debatir con Mengano, pero... Yo creo que es muy difícil porque hay alguien, siempre va a haber uno que siente que tiene riesgo. Y además, en el caso de los outsiders, se te genera una complicación adicional. Que no es que diga, bueno, ¿quién debate con quién? Si tenés tantos candidatos, hay muchos que no van a querer sentarse en la mesa como para convalidar a determinado candidato. Creo que es muy difícil que haya. Creo que va a haber debates, el debate público, pero no me imagino los debates presidenciales que uno ve en otro país. ¿Y te parece que son fructíferos? A eso voy a... Bueno, a mí como periodista me encantan. O sea, creo que no termina cambiando el voto. Vos hoy lo que tenés es, hoy hay una cantidad de personas que ya están decididas que van a votar. Si vos mirás... Sí, en octubre. Digo. Y hay una gran cantidad de gente que ya sabe lo que quiere votar en noviembre. O sea, porque en definitiva, cada voto de ahora, de octubre, es pensando en, vos querés que el próximo gobierno esté quién. Y hay dos chances, que esté o el Frente Amplio o que estén otros partidos coaligados. O sea, hay un razonamiento, una gran cantidad de gente que ya tiene eso definido. Pero el tema es que hay una gran cantidad de no. ¿En las internas podemos llegar a tener alguna sorpresa ya para...? Bueno, yo creo que no. ¿O crees que ya están definidos los candidatos de cada uno de los partidos? Está definido en la urna, en el cuarto secreto. Yo lo que digo es, cuando uno hace las proyecciones, siempre puede haber cambios, pero para que haya cambios tienen que pasar hechos que sean hechos removedores. Bueno, no es aquello que diga, che, yo vengo mejorando y si me dan un poquito más de tiempo... La victoria de la calle Pou en la interna de 2014 fue una sorpresa. Bueno, fue una sorpresa y ahí lo que tenés es... Yo por eso este año me preocupé de tratar de hacer un trabajo paralelo, distinto a lo que hacen las encuestas, sin reconocer, yo soy un apasionado de las encuestas y creo en el trabajo profesional de los encuestadores y hablo permanentemente con ellos, pero de hacer un seguimiento de otro tipo de cruzando datos de todas las agrupaciones, todas las movilizaciones, todos los actos. ¿Qué te da ese seguimiento? Bueno, yo ahí lo que veo es, en el Partido Nacional hay una fortaleza muy indiscutida de la calle Pou, de lo que es Todos, del movimiento Todos y la calle Pou. Hay un desafiante que es Larrañaga, que ha hecho una gran campaña con el plebiscito, pero hay un fenómeno de intención, hay un fenómeno de popularidad que es Sartori. El tema es, Sartori recoge intención de voto. Esa intención de voto se traduce en voto, eso lo vamos a saber solo. Esa es la incógnita. Yo lo que creo es que aunque se traduzca en voto y logre un buen resultado, ese resultado no le da para cambiar la definición de lo que hoy aparece. En el Frente Amplio... Creo que es claro el predominio de Daniel Martínez. ¿Y el Partido Colorado? Porque ahí... Pero el de Daniel Martínez por varias cosas. Porque él armó su estrategia para que así fuera, logrando un apoyo de un abanico amplio. Pero además porque la desafiante, que es Carolina Cose, tiene el apoyo fundamental del MPP. La gente no vota solo el candidato, vota con listas. El MPP, lo máximo que tuvo en una interna, con Mujica candidato fue 34%. 34% con Mujica candidato. Pero tenía muchos otros grupos que arrimaban votos. Ahora Carolina Cose tiene otros grupos que son muy chicos. Entonces se le hace muy distinto. Y en el Partido Colorado... Es interesante porque algunas encuestas muestran, ¿no?, un acercamiento importante. El problema de las encuestas es que cuando muestran, vos encuestás, por ejemplo, la última encuesta salió 800 casos. De los 800 casos, el Partido Colorado es el partido chico de los tres partidos importantes. Sí, que tiene menor intención de voto.
Y dentro de esos que dicen que van a votar al Partido Colorado en octubre, no todos van a votar en junio, porque voto voluntario. Vos tenés Copa América, tenés vacaciones de invierno. Entonces, medirlo es difícil. Yo lo que veo que a nivel de estructura, a nivel de red política, a nivel de presencia, a nivel de actos, el sector vallistas está muy fuerte. Y Amorín Valle no está tan mal como muestran en las encuestas, porque las encuestas hacen una representación del país. Entonces, si vos tenés base muy fuerte en 2 o 3 departamentos, es difícil extrapolar Sí, eso. él nos Entonces, vino a explicar Talvi también. está muy bien en voto de opinión, en Montevideo está muy bien en voto de opinión, pero en materia de estructura, yo cuando veo a nivel de Montevideo, veo al grupo de Sanguinetti, por ejemplo, con mucho más presencia activa en distintos barrios. Y a Talvi lo veo, Y sí. la candidatura de Talvi la veo más fuerte en la costa, pero por ahí la fortaleza del Partido Colorado está en la costa. O sea, yo creo que... ¿Y cuál sería el balotaje desde tu punto de vista periodístico? Y con Sí. esto si quieren redondeo, perdón, porque me están... que le daría más posibilidades a la oposición de ganarle al frente. Bueno. Desde tu punto de vista periodístico. Mira, sobre eso hay varios estudios la que se han figura, hecho, ¿no? hay varios estudios y no cambia mucho quién es el candidato. ¿Quién es Yo- el candidato? Que para el que no cambia mucho. Ah, no si, cambia. Si es Lacalle o Larrañaga, no cambia demasiado. Sí cambia en el Frente Amplio, si la candidatura es de Martínez o de Cose. Según los Pero estudios de está opinión claro pública. que sería una figura del Partido Nacional contra la figura del Frente Amplio. Bueno, digo, uno lo que ve es esa definición. Por eso yo te decía, es el Frente Amplio versus una alianza de partidos. Pero en esa alianza de partidos, el partido es el Partido Nacional, que es el partido que tiene mucha base. Yo por eso decía, en el libro anterior yo expliqué muy bien, intenté explicar muy bien, demasiado, cómo todo lo que tenemos hoy viene del año 89. Y es clave ver el Partido Nacional cómo se ha desarrollado. Entonces, Claro, pero el Partido Nacional está muy fuerte. El Partido Colorado levantó con 2 Y fue una candidaturas. sorpresa la precandidatura de Sanguinetti Sí, fue una también. sorpresa. Digo, por más que estaba a voces, yo creo que eso Mirá, puede también esta elección- en el esta resultado de elección- las internas modificar en algo. Tenés que ir a la corte, pero en esta elección la sorpresa es como el juego de la mosqueta, va cambiando. La sorpresa parecía que iba a ser Ernesto Talvi. La sorpresa pareció que iba a ser Novik. La sorpresa pareció que iba a ser, bueno, después Sanguinetti. O sea, Sanguinetti pasó a ser la sorpresa pasó a ser Sartori. La sorpresa Manini. Salle es una sorpresa. Salle hoy tiene alguna intención de voto que puede indicar que puede llegar al Parlamento con el Partido Verde animalista, que sobre el plazo de presentación del partido dijeron, como no da tiempo a hacer un partido, bueno, juntémonos con los animalistas. O sea, hay una sociedad que es posible que diga, es como que me quiero rifar el voto en blanco y si no igual puedo votar a candidatos raros. Pero hay otro fenómeno de popularidad que hay que ver después del 1 de julio. El partido Cabildo Abierto de Manini Ríos hoy presenta un entusiasmo y un nivel de adhesión muy importante, pero hay que ver si eso se sostiene después del 1 de julio. Porque las sorpresas tienen un efecto cuando son sorpresas. Cuando dejan de ser sorpresas, diluyen el efecto. Y esto que decías también, ¿no? Que una interna que no es obligatoria también cambia un poco las Bueno, predicciones. en las para últimas octubre. elecciones votó el 37% de los que están habitados. O sea que nosotros cuando miramos y hacemos, recogemos encuestas, las encuestas tienen esa dificultad. Que el primer dato es cuánta gente va a ir a votar. Excelente. Nelson, Bueno, muchísimas gracias, un placer, Nelson. Un gusto, No, como siempre, gracias a conversar ustedes. contigo. Y acá está el libro Espero ya que el libro disponible. sea útil y no hay que ser spoiler, pero creo que... A boca de urna. Leyendo el libro se entiende cómo va la elección, lo cual no es hablar con bola de cristal, sino Claro. ver los distintos factores que confluyen en una elección. Está bien interesante. Muchas gracias, Nelson. No, muchas gracias a ustedes.